la primera actividad que tenemos, e invito a las que saben que van a estar en este panel, que vayan pasando mientras que las presento: Mujeres al mando, liderazgo femenino en las redacciones. Yo creo que liderazgo femenino hay muchísimo en las redacciones. Entonces, también de todo punto de vista, en cualquier medio que te metas hay muchísimas mujeres, y conocer la historia de cada una de estas mujeres y sus vivencias, yo creo que les va a dejar algo muy importante. Vamos a llamar a Josefina Ruggiero, que ya dijimos que es una de nuestras... No, mentira, ¿estás aquí en este? Sí, ¿verdad? Pasa que tengo dos cosas acá. Ok, Josefina es una mujer que ha estado en medios como Televen, allí tuvo una larga pues trayectoria. Cuando hizo, y eso tienen que aprenderlo, y una de las primeras enseñanzas que nos da Josefina, hizo un giro de 360 grados cuando de televisión, de estar siempre en televisión, pasó a la cadena Capriles, donde también dejó su huella en producción de 5 ediciones locales de la entonces cadena Capriles. Bueno, por situaciones sobrevenidas en nuestro país, ella junto con las otras compañeras inició lo que es Efecto Cocuyo, y hoy les voy a hablar un poquito de eso. También está Gabriela Rojas, quien es directora editorial del diario Tal Cual, una publicación que también pues ha pasado muchos temas aquí en el país. Y profe también, aquí no lo tenemos. Y no obligaste a nadie, o sea, te están tirando una punta, Eri. Te están tirando una punta. La siguiente, una persona que quiero y estimo y admiro muchísimo, Carmen Riera. Carmen Riera es periodista egresada de la UCB con especialización en desarrollo, control y gestión de proyectos. Una de las 100 mujeres más destacadas de Venezuela. Recientemente fue galardonada. También invitamos a pasar, ya estamos listas, ¿verdad? Nos falta Gisela Carmona. Gisela Carmona, pasa por favor, es directora del diario El Impulso. Y ya no me falta absolutamente nadie. Les voy a contar la dinámica. Este panel es, cada una de ellas va a hablar 10 minutos, máximo 15, muchachas, mira que me dicen que soy la generala, no en vano, de las vivencias que han tenido, y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que saquenle provecho, aprovechen que tienen este panel tan maravilloso para pues que intercambien opiniones. Así que, ¿quién es la primera? La que primero nombramos, Josefina. Bueno, yo... No. Y ahora sí. Ahora... Bueno, pero yo siempre... A capela. Hola. Entonces, bueno. Por la grabación, claro. Hola, bienvenido. ¿Y ahora sí me escuchan? Ok. Bueno, nada, esto yo entendí que era la última, pero los últimos terminan siendo los primeros. Y ciertamente, como dice Laura, es una emoción estar acá, es una emoción volver a un festival Cocuyo en estas circunstancias. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy, muy emocionada, porque estoy en mi casa de estudios, en mi alma mater, y de donde yo egresé hace más de 40 años. No se me nota, pero es así. Y además tengo el gusto de compartir un panel con estas maravillosas colegas con quienes he estado en otras redacciones, en otros desafíos, y he visto cómo hemos salido adelante en cada uno de ellos. Y una emoción muchísimo mayor empezar a compartir esta mañana con una persona como Gisela Carmona. Gisela Carmona es una valiente venezolana que está en Lara, y nos conocemos desde que éramos unas mozas, unas niñitas. Entonces para mí es muy emocionante, de manera que si en algún momento se me quiebra la voz, saben por qué es. Y pues, ¿qué puedo decirles yo después de más de 40 años en el oficio? Que este es un oficio que se sostiene sobre la terquedad, sobre la convicción. ¿Y cómo hace una mujer para estar en este oficio? Pues tiene que prepararse, pero además tiene que saber
cómo puede salir adelante. A mí me tocó muy temprano, no solamente pasar por algunas pasantías por el impulso, sino también asumir una coordinación, una edición de lo que en ese momento era una red de corresponsalías. Y hablo de esto y lo recuerdo porque esos corresponsales eran hombres. Y cuando yo empecé a editar, a ser esa editora, pues no había mujeres. Ahí entraron después 3 mujeres, 3 chicas, una en Carabobo, una en Barinas y otra en Táchira. Y también en Nueva Esparta, cierto, había una persona en Nueva Esparta, pero el resto de la geografía, miren todos los estados que quedaban, ¿verdad? Bueno, esos estados eran cubiertos por hombres. Y como podrán sospechar, eran hombres que me llevaban a mí, no solamente eran mayores, sino que me llevaban me doblaban, es más joven. El más joven tenía, creo que no podía tener menos de 50 años. Y yo era una beba de 20 y piquito de años. Así que allí empecé a conocer cómo poder ganarse un espacio, cómo poder salir y hacerse escuchar, y además cómo hacer un periodismo mucho más, menos con bigotes y más con faldas. Y no sé, Héctor, si puedes proyectar un poquito unas láminas que yo creo que son muy bonitas. A lo mejor me salto algunas, pero quisiera que supieran que de esas redacciones de bigotes, y puedes pasar a la siguiente, de esas redacciones donde había muchos bigotes, también había muchas mujeres, solo que no tenían, para los años 80, los años finales de los 70, no tenían cargos decisorios. Creo que Carmen no estaba por los años 70 por una redacción, ¿verdad? Yo ya había empezado a rodar por una redacción, pero Gisela ya conocía una redacción y sabe de lo que estoy hablando, y sabe muy bien, porque ella nació al lado de la rotativa, y esto es literal. Entonces, ella se encargará después de contar su historia. Yo solamente les adelanto esto. Y en esas redacciones, ciertamente, había mujeres brillantísimas, de una gran competitividad, incluso entre ellas, que es una competitividad mucho más feroz, déjenme decirles. Pero no tenían mandos decisorios, como he dicho. Se empezaron a ganar. Y fue un acontecimiento, yo todavía lo puedo recordar, un acontecimiento cuando, por ejemplo, en un periódico donde yo estuve muchos años también, designaron como directora a una mujer. Y la voy a recordar porque eso está en la historia del periodismo. Alba Sánchez. Alba Sánchez fue la primera directora de un periódico, del diario El Nacional, cuando estaba en la esquina de Puerto Escondido. De esto sí sabe Carmen, ya estaba grandecita y ella entró tiempo después, no sé si bajo la dirección de Alba, pero entró allí. Y así, bueno, le voy contando cómo las empecé también a conocer. Y eso fue un gran acontecimiento. Exacto. Por eso digo que, porque desde los 70, que es cuando yo empiezo a tener memoria, pues, real de las redacciones, 78, 79, porque voy a aclarar algo. Algunos dicen que es que yo vengo de la era de Gutenberg. No es así. Fue un poquito después de Gutenberg que yo empecé. Pero eso me ha permitido conocer mucho. Y esas redacciones empezaron a cambiar muchísimo con el tiempo. Y aparte de eso, tuvieron un salto cuantitativo. En los últimos 10 años, los últimos 15 años, y de eso también me llena a mí de muchísima satisfacción, porque viniendo un poquito después de Gutenberg, yo todavía estoy en las redacciones, conozco este nuevo ambiente, y es el ambiente de los medios digitales nativos, y de los que además me llena de muchísima satisfacción ser parte activa todavía de ellos. Esos medios
pues han permitido una gran revolución, no solamente para comunicar, sino cómo se comunica, porque esos medios, en su gran mayoría, pudieron abrir el camino para la entrada del relevo del periodismo. Y ese relevo lo ubicamos y lo identificamos, pues, en especial en las universidades, es decir, donde están ustedes ahora. Y en esa incorporación de estudiantes, sobre todo en los medios digitales, pues el periodismo ganó no solamente el ADN con el que ya vienen ustedes, que es un ADN digital, sino sobre todo con otra mirada y otra cultura, una cultura muchísimo más inclusiva, una cultura muchísimo más respetuosa y una cultura en la que se reconoce y se respeta y se identifican los géneros. Eso no era así antes. En estos medios digitales hay otro ambiente, y ese ambiente donde se puede trabajar con más libertades, donde se puede hacer las mujeres pueden tener más participación. También son unos medios que deben garantizar un ambiente de seguridad para las periodistas, un ambiente en el que las periodistas se entiendan y además se respeten como tales. Una diferencia muy grande de nuestro periodismo, de este día de hoy a 30, 40 años atrás, es que las mujeres de hace 40 años, las mujeres periodistas hace 40 años, tenían que ser muy fuertes, tenían que tener mucho carácter para poderse hacer escuchar, porque en esas redacciones se escuchaba el que más gritaba, el que hablaba más alto. Bueno, nosotras no hablábamos tan alto, pero tuvimos que aprender a hablar muy alto. Y de allí algunas malas famas, ¿verdad, Carmen? Pero bueno, esas malas famas se fueron corrigiendo en el tiempo, porque también hubo un reaprendizaje, justamente a raíz de la incorporación y de la participación de jóvenes estudiantes, del relevo del periodismo, que es tan importante y del que siempre me van a escuchar hablar. En estos ambientes, las organizaciones, repito, deben garantizar la seguridad de sus periodistas. Las periodistas que, pues en otros tiempos, no se les permitía expresar sus emociones, no se les permitía mostrarse, me pasé. Bueno, pero rápido, esas mujeres de antes no podían demostrar que también eran unos seres igual que cualquier persona y tenían derecho a expresar sus emociones, tenían derecho a presentarse tal cual, pues frágiles, pero con mucha formación y con capacidad de tomar decisiones y poder, por ejemplo, encabezar la cobertura de un golpe de Estado o encabezar la cobertura de una tragedia como Vargas. Y bueno, y si en el medio de la cobertura algo te tocaba muchísimo y te rompía en llanto, también tenías el derecho, ¿verdad? Ahora tienes el derecho de llorar, pero eso antes no, porque si llorabas, resulta que eras una persona débil, y como débil afectabas la marca. Una cosa muy rara, pero que afortunadamente evolucionamos muchísimo y ya no ocurre, ¿no? No veo una redacción donde una mujer pueda llorar por el testimonio de una madre que tiene un hijo preso y que eso se pueda cuestionar. Eso no se cuestiona, eso es parte de nuestra manera de abordar y de ver las cosas. Es una mirada muchísimo más cercana, es una mirada mucho más humana, es muy humana, es una mirada desde la fibra humana. Y en Efecto Cocuyo tratamos de hacer eso. En Efecto Cocuyo no solamente fue creado por mujeres, sino que fue sobre todo nutrido y sostenido por mujeres, incluso en la parte administrativa. Era algo así que nosotros no nos dábamos cuenta, ¿cierto, Dani Suárez? Pero la gente que nos iba a visitar, porque teníamos una bellísima redacción,
lo veía, entraba y se impactaban porque, ¿qué es esto? Puras mujeres, y había 2 o 3 hombres, pero no se notaban, no se podían notar. Bueno, esas mujeres de Efecto Cocuyo empezamos a construir una agenda desde 2 grandes perspectivas. Primero, la perspectiva de derechos humanos, desde el día 1. Héctor, si cambias la lámina, no nos perdemos tanto. Y ya estás en el tiempo, luego, querida. En esa de derechos humanos abrimos otra línea de trabajo que fueron y siguen siendo los presos políticos. Pero también entendimos, y vemos la otra lámina, que empezaron a haber casos que se conocían. Hubo 5 detenciones en Guatire y hay 4 hombres y una mujer. Después en Guanare pasó tantas detenciones y hubo 3 y 2 mujeres. Y así empezaron a conocerse detenciones de mujeres. Y empezamos a hacer el seguimiento de esas detenciones. Y trabajamos y abrimos nuestra línea de trabajo con las presas políticas. Tuvimos un reportero que estaba día tras día, semana tras semana y año tras año haciendo seguimiento de eso. Y es así como nosotros tuvimos un caso emblemático, lo hicimos para nosotros, emblemático, el caso de Mirlendris Benítez, que deben conocerlo todos, porque además todos los medios también lo tienen. Por cierto, ¿me dará tiempo para que Reinaldo comente? Llevas 15 minutos ya. Porque de verdad, bueno, no. Ya. Bueno, Reinaldo. Para la próxima. Reinaldo es el reportero que hace esos casos. Y yo lo señalo y lo comento porque la perspectiva de género no necesariamente se tiene que hacer solamente con mujeres y desde las mujeres. Entonces nosotros hicimos y hacemos la cobertura desde perspectiva de género con un joven. Eso dice mucho y dice de los periodistas que están con nosotros, que están creciendo, están en los medios. Eso es muy importante. Pero también entendemos que aparte de esa zona oscura de la luna, pues está la otra zona que es luminosa. Y abrimos otra línea de trabajo desde hace 8 años, que son las venezolanas que brillan. Desde hace 8 años nosotros, diciembre a diciembre, reconocemos el trabajo de las venezolanas. Bien. Y pues si al final ustedes me preguntan qué están buscando, solamente ayudar a construir una sociedad más formada, más informada y una sociedad más participativa. Bien. De lo cual mis compañeras también tienen mucho que aportar y nos van a contar. Y disculpen que me extendí. Es que ella tenía que hablar en las palabras de bienvenida, no habló y juntó las 2 cosas. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Continuemos. Eso es importante. Exacto, juntate las 2 cosas. Adelante, ya saben, exacto, de 10 a 15 minutos. Menos mal que José habló primero porque... Pero además dijo que está en esto de hace 40 años, así que ya tiene autoridad para agarrar más minutos, así que... ¿ves? Y ahí nos ponen aprietos. Bueno, nada, en principio, nada, agradecer el espacio. Yo cada vez que oía a José me echaba para acá porque decía, yo soy la novata de esta historia, digamos que todo este camino, todo este trabajo que hicieron, de hecho voy a decir que Josefina fue mi jefa, Carmen fue mi jefa, Gisela no ha sido mi jefa, pero probablemente sea en algún momento mi jefa en este camino del periodismo, es decir, Danisbel fue mi jefa, Luz Meli fue mi primera jefa, es decir, que yo llegué ya a una redacción donde este camino ya lo habían abonado, afortunadamente, pero no estaba todo hecho. Es decir, todavía cuando yo llegué a la redacción de Últimas Noticias, una redacción enorme que efectivamente estaba liderada por hombres, pero que ya ven que tenía muchas mujeres en cargos de toma de decisiones. Aquí está mi otro jefe, Eris Alvarado. Formábamos parte, digamos, de una redacción que ya estaba mostrando esto que Laura señalaba hace unos minutos, esta proporción de egresados que las escuelas de comunicación mostraban de más mujeres en las aulas de clase que hombres, y una tendencia que se mantiene ahora que yo estoy del lado de la docencia, tanto en esta universidad que doy clase como en la Universidad Central. La proporción de mis estudiantes es mayor en cantidad de mujeres que de varones, de hombres. Y eso nos habla mucho también de este proceso que ha ido ocurriendo, no solamente dentro de las redacciones, sino de quienes estamos
digamos, al frente de ellas en este momento, ¿no? A mí me pasaron varias cosas en este proceso. Cuando yo llegué a la redacción, donde había muchísimos hombres en cargos de toma de decisión, pero también muchas mujeres, pues nada, yo sentía que aunque había una representación y a que no me sentía, afortunadamente, como se sentía Josefina, que estaba sola contra el mundo, ¿no? Contra los bigotes, yo también sentía que había un espacio que no terminaba de hablar como mujer. Es decir, aunque las mujeres estaban en cargos de toma de decisiones, todavía se hablaba desde la masculinidad de la voz. Todavía se hablaba desde la idea de que eran los hombres los que pautaban, de que eran los temas de agenda de hombres que se pautaban, de que era de alguna manera los expertos que se pautaban, a las preguntas que se hacían eran vistas desde la masculinidad, un poco, bueno, cargando con un montón de años de historia, por supuesto. ¿Y qué pasó? Bueno, que a mí se me ocurrió una cosa loca que no tenía nada que hacer con mi vida y me puse a estudiar una maestría en género cuando era la cosa más impopular del mundo, o sea, era la cosa más... Habíamos 4 personas que eran metidas en una oficinita donde lo que había era un termito de agua y decía, esta niña es loca, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegaste tú aquí? Te equivocaste. Y resulta que cuando llegué a la redacción, un poco emocionada porque había descubierto un montón de cosas, me veían con cara de, tú eres loca, esto no va a pasar aquí. Mi primera batalla, digamos que la perdí en ese momento, pero después la gané, fue crimen pasional, cuando hice la guerra por eliminar el término crimen pasional de la discusión. Pues obviamente había una aceptación tácita de que el término era correcto porque no había razones por las cuales no ser así. Y poco a poco, cada vez que yo dije, bueno, esto no va a funcionar por las malas, esto tiene que funcionar de contrabando. Y efectivamente eso es lo que he venido haciendo durante estos años. Y creo que llegué un poco a la dirección un poco contrabandeada también. Porque echando un poquito más para adelante, luego que salí de la redacción de Últimas Noticias, una estructura clásica, tradicional, con un montón, digamos, de departamentos, jefes y personas, llegué a una redacción mucho más pequeña. Pasé por varias, pero cuando vamos a echar adelante, porque no me voy a robar los minutos de Josefina, es que llego a la redacción de Tal Cual, de la cual hoy, pues nada, lidero. Y con Tal Cual, bueno, la figura de Teodoro Pekov, su fundador, es omnipotente, omnipresente. El bigote, ese sí era un bigote. O sea, él era el bigote, ¿ok? O sea, de hecho, el símbolo, el logo de Tal Cual son los bigotes y los lentes de Teodoro Pekov. Entonces, imagínense llegar de la nada, estas muchachitas aquí, contra la voz de Teodoro Pekov, contra la historia de Teodoro Pekov, digamos, contra 25 años que vamos a cumplir en abril próximo, Tal Cual, digamos, la idea de que este periódico es Teodoro Pekov, ¿no? Y lo que significaba para las mujeres una redacción también muy, muy liderada siempre, toda su historia, tanto jefes de redacción como directores, como jefes de mesa, todos habían sido hombres, siempre, ¿no? Y a pesar de que era una redacción que tuvo muchas mujeres, digamos, en su concepción como fundadoras y como partes importantes de su funcionamiento, siempre fueron mujeres que estuvieron detrás de cámara, ¿no? Digamos, detrás de bastidores. Y para mí fue el gran contrabando al que me refiero, es que efectivamente esta idea de que había que hablar de una visión distinta porque ya el mundo había cambiado, inevitablemente ya no se hablaba como se hablaba en el 2000 cuando se fundó Tal Cual, y que muchas cosas ya no se permitían, esto que hablaba Josefina me parece muy importante, no había que hablar duro para poderse hacer escuchar, simplemente había que hablar bien, había que tener opinión, y tener opinión a las mujeres ya sabemos cuánto nos cuesta, tener opinión es costoso. Y tener opiniones contrarias al resto, más costoso aún. Y bueno, desde mi experiencia, yo creo que un poco el modelaje de mis jefas que están aquí fue, bueno, yo tengo cosas que decir y aunque no me escuchen, yo las voy a decir. Y triste, pues, la vida. Porque al final, alguien las va a escuchar. Y eso fue lo que pasó. Efectivamente, el modelo de Tal Cual, que venía de una redacción muy, muy tradicional, muy marcada por la voz muy, muy masculina de Teodoro Pekov y de la idea
que perfectamente conocemos, un intelectual de la talla de Teodoro Pekov, pero que seguía, digamos, haciendo las cosas de la manera en la que ya, en un país que ya no existía, en unas realidades y en un contexto que ya no existía. Y este modelaje o esta idea de decir las cosas como yo creía o como yo había ido aprendiendo en esta impopular y poco famosa maestría, que ahora no es así, maravillosamente. Estoy muy feliz de que mucha de mi generación, de mis estudiantes y de muchas de las personas que ahora están en las redacciones se interesan por formarse en construcción, en equidad, en perspectiva de género, pero que ya no era un asunto de 3 sociólogas y 2 periodistas hippies, como yo era una de las periodistas hippies que nos interesábamos en este tema, sino que era un tema que se iba a meter en la agenda diaria. Y así ha sido. En estos, digo que soy la novata porque efectivamente yo apenas tengo 6 años en Tal Cual, de sus 24, pero creo que en los últimos años en los que he ocupado la dirección, que llevo 2 años, nosotros hicimos un modelo de dirección compartida. Y esta dirección compartida, que la otra parte de esta redacción es Víctor Amaya, que es, digamos, el que aún mantiene la masculinidad porque es minoría. Quiero que sepan que son minoría en la redacción, tampoco lo hicimos intencionalmente, pero bueno, responde a esta realidad. Si hay más egresadas mujeres y si la cantidad de mujeres que se están dedicando al periodismo, eso se ve en la redacción. La redacción en este momento de Tal Cual está conformada por 16 personas y solamente hay 3 hombres. Y bueno, quiero que sepan este dato, le quitamos el baño, porque era un baño de hombres y, o sea, éramos 11 y 3, y no, o sea, este es el primer desajuste, es que aquí el baño es para todo el mundo. Y habla un poco, efectivamente, de que parece un hecho simbólico, pero no lo es, pero es que somos más mujeres, efectivamente somos más, y efectivamente estamos cubriendo y estamos trabajando en unas condiciones que son distintas. Estos 3 hombres de la redacción, y quiero apuntar esto que señalaba Josefina, no porque son hombres, tienen digamos, esto es un tema de mujeres, y eso es algo en lo que yo he insistido continuamente cada vez que hablo de esto. O sea, no convirtamos el tema de tener mujeres o de tener mujeres al mando o de tener mujeres liderando en un asunto de sillas azules. Las sillas azules, ¿saben lo que son las sillas azules? Esto que pone el metro, que es como un vagón, y toda la gente, no, vamos para allá, vamos para las sillas azules, porque esto es nada más este espacio, y el resto del metro, nadie se ocupa de eso. Bueno, la perspectiva de género no puede ser una silla azul, que solamente se encarguen las mujeres o las mujeres interesadas en estos temas. La perspectiva de género y tener mujeres en toma de decisiones tiene que ser un asunto transversal que haga todo el mundo, porque ya el mundo no habla como en los años 70 y ya hay cosas que no vamos a permitir porque ya el mundo no es ese mundo. Y ya no solamente estamos allí para hacerlo ver, sino que todas las mujeres y los hombres que lleguen a espacios de toma de decisiones, como en el caso de Tal Cual, todos tenemos que incorporar el tema y todos tenemos que trabajarlo como parte de una nueva manera de hacer periodismo. Y inevitablemente no es por hacer periodismo, es porque esa es la sociedad que tenemos. La sociedad se construye a partir de esta visión y esta visión está siendo generada desde las redacciones hacia la sociedad y está recibiendo ese feedback de la sociedad. Entonces, ya Danisbel me hizo así. Sí. Ella me está haciendo seña de... pero nada, no quería irme sin decirle a mis estudiantes, que vinieron voluntariamente, no, quería decirle a mis estudiantes, a las muchachas y a los muchachos que están en la redacción, que además la concentración de periodismo es chiquitita, todos los días del mundo agradezco que estén ahí, estos 15 que están aguantando. Esto es un trabajo de voluntad, de terquedad. Esto es un trabajo para generar cambios y los cambios son durísimos, pero para eso estamos aquí. Y estas 4 mujeres no somos excepcionales. Estamos siendo parte de una generación que está tomando decisiones y que está cada vez liderando más esos cambios sociales que la sociedad requiere. Y ahora sí, porque Danisbel ya me vio feo. Escuchemos ahora a Carmen Riera, directora de Runrunes. ¿Aló? Ok. Bueno, muchísimas gracias Festival Cocuyo, Danisbel, por esta invitación. Y
a todos ustedes por haberse levantado tempranito y estar acá. Y bueno, dos maestras que cuando yo llegué a los periódicos ya ellas estaban. Hay que dejarlo claro. Sí, y a Gabriela, a la que fui profesora y fui también su jefa. Así que, bueno, creo que son 3 generaciones que han vivido cosas diferentes. Yo me voy a referir más que a mi paso o lo que he sufrido o lo que he vivido. Quiero contar 3 historias que reflejan, creo yo, el tipo de liderazgo que he tratado de hacer en las redacciones, de manera de que igual las mujeres sientan a lo mejor una inspiración en ese sentido, ¿no? Lo primero es que aquí la mayoría no tiene ni idea de la trayectoria, en mi caso, pero quienes me conocen, como los que están aquí, dirán, pero qué carrizo hace Carmen Riera dirigiendo un medio, cuando la mitad de su carrera lo que hizo fue ser diseñadora de periódicos. De hecho, cuando me conocieron, cuando yo llegué al Nacional, lo que era diagramadora, y cuando yo le di clases a Gabriela, le di clases de diseño editorial en la escuela, en la UCB. Pero el haber llegado a la dirección de un medio, se lo debo a 2 hombres. El primero, Miguel Ángel Capriles, quien me formó durante mucho tiempo como gerente, y en el que yo estuve 14 años en la cadena, ejerciendo diferentes roles. Y yo recuerdo una vez, como a los 6 meses de haber llegado a la cadena, yo llegué siendo jefe de arte, y lideré el rediseño de ese momento, año 2000. Y a los 6 meses él me mandó a llamar y me dijo que si yo no quería ser jefa de redacción, a lo cual me asusté horrible y yo le dije, ¿te volviste loco? Yo lo único que he hecho es prepararme para ser jefe de arte. Y bueno, él se quedó así y él lo que hizo fue ayudarme a pensar de otra manera y, como digo, a enseñarme a ser gerente, a preparar presupuestos, a preparar un plan de negocios, a liderar equipos, tanto así que cuando yo me fui de la cadena era directora de periodismo gráfico y audiovisual y llevaba 70 personas a mi cargo, 5 departamentos. El otro es Nelson Eduardo Bocaranda, director y creador de Runrunes, y que en enero de 2023 me dijo, Carmencita, yo me tengo que ir porque tengo una oferta laboral muy importante y quiero que te quedes al frente de Runrunes. Y yo respiré hondo y dije, esta vez sí dije que sí. Pero con la salvedad de que en la parte de redacción me acompaña también un codirector, como en el caso de Tal Cual, que es Luis Ernesto Blanco, quien es el director editorial. Yo soy la directora ejecutiva. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Bueno, porque como decía mi abuelo, soy una atrevida. Y voy entonces ahora a contar 2 historias rápidas. La primera, estando en Cadena Capriles, hubo un momento, era la edición aniversaria de Líder, que es Líder en Deportes, un periódico que también ayudé a crear. Bueno, al director de ese momento, él quería una portada para el aniversario súper innovadora, con una tapa transparente o medio transparente, y bueno, empezamos a ver cómo era posible hacer eso en la rotativa, si teníamos que hacer otra cosa antes. Lo cierto es que hicimos una prueba y no nos gustó. Dijimos, no, creo que por aquí no va la cosa. Pero justamente ese día que estábamos diciendo y definiendo que por allí no iba a ser, tanto la coordinadora de diseño como yo salíamos de viaje a un congreso fuera del país. En el interín estuvimos 3 días fuera y en el interín, preprensa, le
escribe a la persona que quedó encargada por la coordinadora y le dice, ¿dónde está la portada del aniversario? Y aunque la coordinadora le había dicho de palabra a este chico que no iba a ser así, que esperaran a que ella llegara, este chico se puso nervioso, buscó en el sistema, vio que había una portada y la mandó. Y cuando regresamos, se había impreso una cosa espantosa, se había gastado muchísimo dinero y por supuesto querían una persona responsable para quitarle la cabeza. Cuando yo veo todo eso, subo a presidencia y lo primero que le digo es, si hay alguien a quien tienes que votar, es a mí. Aquí todos somos responsables, desde el director del periódico, que también tenía que haber hecho seguimiento, la coordinadora, que ha debido dejarlo por escrito, en mi caso también he podido hacer eso, y la gente misma de preprensa que porque va a presionar, ¿no? Porque además el pobre muchacho que quedó como suplente, ese era el que menos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, al final, cuando uno se hace responsable de las cosas, te ganas el liderazgo de tu equipo, te ganas el respaldo y el respeto de los líderes que están por encima de ti, porque uno tiene que asumir las cosas. Y eso fue lo que yo, durante todo mi periodo de liderazgo, pues es lo que he tratado de hacer. La segunda historia es no, no, a nadie votaron, corrimos para hacer una segunda portada y todo salió perfectamente. La segunda historia habla de que nosotras como líderes tenemos que buscar la formación continua de nuestra gente. En mi caso particular, yo soy bien exigente. Quien ha estado bajo mi ala sabe que yo siempre estoy buscando algo más. No te quedes con lo mismo de siempre. Vamos, hay que hacer otras cosas, pero también para poder hacer otras cosas uno tiene que ver otras cosas. Así como cuando las personas escriben tienen que leer mucho, pues los que diseñan tienen que ver mucho, tienen que observar mucho. Yo durante mucho tiempo había estado viajando a congresos afuera, la mayoría de las veces porque utilizaba mis vacaciones para asistir a esos eventos. O sea, yo a veces le decía a la empresa en donde estuviera el periódico, donde estuviera, mira, yo quiero ir a esto. La mayoría de las veces no hay plata. Entonces, bueno, yo reunía y yo iba. Y yo me había dado cuenta que aquí estábamos súper atrasados en materia de diseño editorial. Yo tenía ya un tiempo en la cadena y yo sentía que mi gente estaba ya como achinchorrada, que dicen, ¿no? O sea, estaba cómoda, ya no tenía más cosas que inventar y diariamente uno tiene que ofrecer algo diferente al público, porque si no uno se aburre. O sea, uno tiene que estar todo el tiempo viendo qué cosas, cómo llamar la atención. Y en el año 2006, en el plan de negocios, yo le propuse a la empresa hacer el seminario Diseño de la Información. Y yo me fui preparada con números. El año anterior habíamos ido a tanto fotógrafos como infógrafos como diseñadores a congresos afuera, pero eran como 1 o 2 por departamento. Y se había gastado un dineral en dólares por esos viajes. Y nada más que se habían podido capacitar a 5 personas, porque aunque después lleguen y te echen el cuento, no es lo mismo. Uno tiene que vivir eso. Entonces yo vine y les dije, miren, ¿saben qué? Con esa misma plata, con que nosotros capacitamos a 5, podemos capacitar a todos los demás. Estamos hablando de 24 diagramadores, 12 fotógrafos, 5 videógrafos y 8 infógrafos. Y me dijeron, ajá, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, traemos a 7 personas de afuera, más 5 venezolanos, hacemos 2 días de un seminario que cada día tenía 6 ponencias y además abrimos las puertas al mundo, a todo el resto que quiera pagar una entrada, y esto va a ser, o sea, no necesariamente va a tener una ganancia monetaria para la empresa. Lo que yo trato de garantizar, por lo menos el primer año, era quedar en azul, pero uno podía capacitar a todo mi equipo
y además consolidar a la cadena Capriles, que en ese momento estaba haciendo toda una serie de cambios, como la empresa a la vanguardia de los medios. Bueno, todos los grandes jefes se quedaron así como que, ¿y tú crees? Yo le digo, 200 personas. ¿Y tú crees que va a haber tanta gente interesada en hacer eso? Bueno, búscate mejor un auditorio de 150 y que sea así como chiquitico, de manera que si no se llena mucho no quedemos tan feos. Y bueno, fueron 6 meses de preparación, buscamos a la gente que yo quería traer. Cuando un mes antes lanzamos la convocatoria, en 15 días se agotaron las entradas. Y fueron 7 años, ese primer año fue de 200 personas, pero terminamos teniendo 520 en los 2 últimos años en el Teatro Chacao, todo el tiempo con sold out, exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que prepararnos, que tenemos que tener el foco claro, que cuando uno tiene un objetivo, uno pues precisamente hace todas las cosas para que eso suceda. Y aquí veo a también mujeres que están al frente de otros medios en el interior, y creo que es una característica de nosotros las mujeres de hacer todos esos detalles para que las cosas funcionen. A lo mejor porque nos cuesta más, ¿verdad? Tenemos que demostrar más. Yo nunca lo he visto así. Yo lo he visto porque es mi personalidad quizás, ¿no? Es porque, bueno, la primera vez me dijeron, no, creemos que no es el momento. Ok, cuando sea el momento yo voy a estar preparada para todas las cosas, ¿no? ¿Para qué? Y por último, la tercera, y que voy a terminar otra vez porque soy atrevida, es Mijal, que no me acuerdo nunca cómo es que se dice su apellido, que es una de las fundadoras de Sembra Media, que es una organización encargada que busca la sostenibilidad de los medios nativos digitales. En el año 2020 me escribió y me dice, mira, estoy buscando mentoras para que ayuden a mujeres periodistas en el liderazgo de sus medios. Y me gustaría que fueses una. Yo me quedé así y yo dije, bueno, si tú crees que yo puedo hacer eso, yo jamás había tratado eso, vamos a hacerlo. En el año 2000, y eso me salvó de la pandemia, como no tienen idea. Ahorita soy la embajadora de Sembra Media en Venezuela, y me he formado junto con ellos en seguir siendo mentora estratégica de medios. Y la segunda fue en el año 2022, Marianela Balbi me escribe y me dice, Carmencita, tengo un proyecto que es de hacer una red de mujeres constructoras de paz, líderes y periodistas, y me gustaría que tú fueses la coordinadora. Y yo dije, wow, ya definitivamente ya no me están viendo en el área de diseño, me están viendo en lo que yo quiero hacer ahora, que es en el área estratégica, en el área de liderazgo. Y le dije, yo no sé nada de construcción de paz, y ahí es por eso lo atrevido que estoy diciendo. Yo no sé nada de construcción de paz, pero yo sí que te creo que te sé manejar un equipo, que sé coordinar y que sé planificar. Y bueno, ya tenemos 2 años al frente de esta red que tiene 26 periodistas y más de 200 líderes comunitarias en 16 estados del país, y bueno, aprendiendo de comunicación, de estrategia, de planificación y ahora también de construcción de paz y de feminismo, porque en mi época eso no se hablaba, y si algo tenemos que aprender, aquí hay una gran maestra en ese sentido. Gracias. Bien. Gracias por asistir a todos los muchachos y muchachas que están aquí, que en estos momentos que uno los valora después, invertirle el tiempo a estas charlas de los que venimos un poco del Jurásico son nutritivas, créanlo que sí. Gracias al Festival Cocuyo, gracias Danisbel por invitarme, por pensar en nosotros también, las del interior, ¿verdad? Que aquí las represento a ustedes también. Y bueno, y este panel es un panelazo.
yo me siento aquí es para que se me peguen las cosas de estas mujeres también. A Josefina, pues que sí que la conozco de hace 40 años, sacábamos la cuenta esta mañana y bueno, es como mucho. Cuando sacas la cuenta y dices, bueno, yo también hace 40 años estuve en esta universidad, cursando 2 años de comunicación, que fue lo que cursé aquí. El Impulso era uno de los medios que venía todos los años en Semana de Diseño. Eso iba a empezar por ahí. Miren, aunque voy corriendo a contar mi historia, porque una de las oportunidades que no voy a perder es que a esta audiencia hablarles de un medio del interior, y no voy a perder esa oportunidad. Pero quiero agradecer, ¿verdad? Ustedes no se imaginan lo que significó para nosotros, para los medios del interior y los que no teníamos los recursos suficientes para viajar a formarnos y a formar a 16 personas, que fue con la cantidad de gente que yo viajaba a los encuentros del diseño de la información. Cuando Carmen nos ofrece, o la cadena Capriles, yo sé que Carmen, porque era obvio que era el motor de todo aquello, esa oportunidad de formarnos y de acercar a nosotros el paso siguiente para poder diseñarnos nosotros mismos, que fue el caso de nosotros. Nosotros nos formamos para hacer nuestro propio rediseño, que en aquella época la gente pagaba a la gente millones, a los españoles que vinieran. Bueno, nosotros fuimos a prepararnos y al tercer año de la preparación fuimos capaces de hacer nuestro propio rediseño y de tomar nota de todo lo que iba pasando, y tardamos 1 año en rediseñarnos y hacerlo poco a poco, y fue fabuloso, y eso se lo agradecemos muchísimo a esa intención que tuvo Carmen cuando se presentó en su junta directiva. Bueno, les voy a hablar del Impulso. Gracias. Cada vez que puedo se lo digo, no es la primera vez, se lo digo en privado, se lo digo en público. Miren, este es don Federico Carmona. Yo les voy a hablar un poco de mi historia paralela obviamente con la historia del Impulso. El Impulso es el decano de la prensa nacional, es el periódico más longevo de Venezuela, el medio de comunicación activo más longevo de Venezuela. Vamos a cumplir 121 años. Fue fundado por el bisabuelo, don Federico Carmona, en 1904 en Carora, en una Carora hiper mega rural en ese momento. Y la intención del bisabuelo, la siguiente lámina, ¿cómo te llamas? Héctor, gracias, la siguiente lámina, porfa. Miren, ahí en esa foto que se distingue poco, pero es una foto súper valiosa para nosotros, porque efectivamente el bisabuelo fue el motor de esa idea y de la visión de un medio de comunicación en principios del siglo pasado. Pero quien está ahí con él es Mamá Pancha para nosotros, la bisabuela, que la historia nuestra comienza así, es una empresa familiar con un matrimonio llevando adelante un emprendimiento importante que 121 años después todavía estamos contando parte de esa historia. Ella fue la primera, doña Francisca Figueroa de Carmona, fue la primera mujer en la redacción del Impulso, de su Impulso. Y para nosotros no ha sido una lucha terrorífica para poder ganarnos los espacios, porque nacimos con el espacio creado por ella. Ella lideraba la redacción de ese Impulso cuando don Federico tenía que viajar a las zonas aledañas a Carora en búsqueda del sostenimiento comercial de ese emprendimiento. Y ella era quien quedaba al frente de la redacción y era quien quedaba al frente del linotipo, de la prensa, para llevar adelante ese emprendimiento, que además era diario, un diario de intereses generales. Imagínense en aquella época, y a plomo con usted, bueno, que para ustedes es una recontrahistoria, porque es jurásica completamente, montar de plomo todo aquello, bueno, exacto, no se lo pueden imaginar. A mí la gente, mis muchachos me dicen que yo vengo del blanco y negro, pero sí, que sí, del blanco y negro. Ouch, pero sí. Bueno, inclusive vimos cambiar las pantallas de las, bueno, mejor dicho, en mi caso, nosotros arrancamos completamente manual el proceso, completamente análogo, en absoluto digital. Vimos llegar las computadoras. Recuerdo la primera vez que mi hermana Guadalupe, porque es una empresa familiar y todos estábamos en la misma, me mencionó que venían unos programas, el PageMaker, el CorelDRAW, el InDesign, ¿saben? Y aquello, bueno, era una pantalla color. Nosotros hasta el momento, las procesadores de palabras que teníamos
eran de un solo color, o sea que sí venimos del blanco y negro. Héctor, la siguiente, porfa. Miren, yo soy la cuarta generación de Carmona frente a la empresa, lo digo con muchísimo orgullo, porque la estadística de que una empresa familiar pase de la segunda generación es muy baja. Y en Latinoamérica las empresas con 3 generaciones no llegan al 7%. No, las estadísticas hablan solas. Ahí están en fotos un poco nuestra historia. Está mi abuelo con mi abuela también, porque siempre tuvimos como presencia. No fuimos relegados nunca como mujeres, ni fuimos criadas por un hombre que Josefina conoció muy bien también y era en absoluto machista. Entonces para nosotros nunca hubo esa distinción. Nosotros teníamos en la casa, mi hermana y yo, somos 5 hermanos, y mi hermana y yo siempre tuvimos la misma voz que mis hermanos. Así que fuimos criadas con eso de origen. Luego están las 3, ahí están papá, mi tío y mi abuelo en la rotativa. Luego la celebración del centenario, mis hermanos y mis primos en la casa de Carora. Esta foto, la primera de la derecha de la segunda fila, es la casa donde nació el periódico en Carora. Y luego, bueno, ya ahora la cuarta generación, la última foto de la izquierda es ya mi primo Carlos Eduardo y yo, que él es el presidente de la empresa, de la compañía Anónima El Impulso. La siguiente, Héctor, por favor. Bueno, yo pasé dentro de la empresa, todos mis hermanos, porque además para mi papá era fundamental que conociéramos todo este proceso, y los 5 pasamos, cada uno con sus gustos particulares, pasamos nuestra historia allí desde aprendices, de ser mandado por el pasante, o sea, estábamos en el último de la cola, pues teníamos que aprender a hacer todo el proceso mandados por cualquiera, y eran particularmente torturadores los jefes, porque la misión era que papá que les pedía, Gustavo Carmona, que es mi papá, les pedía que fueran exigentes con nosotros. Entonces todo el que nos coordinaba pues era para lucirse con el jefe, eran bastante exigentes con nosotros. Y bueno, pasé por todas las áreas en mi proceso de aprendizaje. En ningún momento por la sala de redacción, pero por todo el proceso de producción, porque yo, como Carmen, vengo de ese lado que era el que más me gustaba, la producción, el diseño, la diagramación, y también fui gerente de producción de un rotativo que era totalmente inusual que una mujer en el país fuera gerente de producción, porque era un área completamente masculina. Siguiente, Héctor, porfa. Y aquí podemos avanzar porque son fotos de ahí estoy con la rotativa, que aún está en el edificio. La rotativa este es nuestro edificio. Párate ahí un ratico, Héctor, gracias. En el 94 llegamos a este super edificio. Después, esta es una historia muy veloz de los 121 años. Bueno, llegamos a ese edificio fabuloso en el 94, estrenando rotativa, que la estrenamos dentro de ese edificio, y como dicen todas, como han coincidido todas, estaba cargado de mujeres en la redacción de esa época. Nosotros teníamos una corresponsalía en Caracas también, que aunque era gobernada por varones, las mujeres se destacaban de manera importante. Nos destacábamos porque yo también estuve en esa corresponsalía y tenía mucho carácter, todas teníamos mucho carácter. Héctor, avanza, por favor. Bueno, en el 2003, que fue un año antes de nuestro centenario, nos atrevimos, y un poco así como esa voz que dice Carmen, que llega a las juntas directivas diciendo, bueno, yo creo que deberíamos, viendo un poquito más adelante, nosotros en años anteriores habíamos estado haciendo focus group en las universidades, en las escuelas de comunicación social, en Barquisimeto, y nos estábamos dando cuenta que los muchachos no tenían ninguna conexión con el impreso, pero ninguna. Y era un artículo y un producto que compraba su papá o su abuelo en la casa. O sea, ninguno de los estudiantes iba por sí mismo para un kiosco a comprar un periódico. Y empezamos a ver que lo que venía era una tragedia con el cambio de hábitos de lectura. Y bueno, yo de asomada y atrevida, porque yo tengo también una pasión por la tecnología, fui a proponer en la directiva que por qué no
lanzábamos un portal web y me miraron como que, ¿qué? O sea, como que un portal web, o sea, tú vas a, o sea, ¿qué es lo que te vas a hacer? ¿Vamos a competir con el impreso? No, vamos a lanzar un portal web. No les voy a contar la historia que ocurrió en las redacciones de los impresos para dar los saltos al digital, porque ciertamente las redacciones tradicionales veían que lo que venía era una competencia y que era imposible de que convivieran, lo veían de esa manera, ni de que convivieran ni que hubiera una transición. Y bueno, ese año logramos lanzar el portal web con 2 periodistas nada más, que fue lo que me dieron, y bueno, avanza Héctor, porque el tiempo, tú sabes. En el 2004 celebramos el centenario, que fue todo un acontecimiento, un diario con 100 años, fuimos el primero en llegar a esa fecha. Avanza Héctor para brincar. En el 2014 comenzó la crisis del papel y, como decía Laura, por hechos sobrevenidos, que no voy a entrar en ese detalle, bueno, avanza Héctor, hasta el 2018 estuvimos con papel y circulando, y de ahí en adelante quedamos solo con el digital, aquella aventura que para muchos había sonado como una locura. En ese momento ya la página web tenía 18 años, en el momento en que el Impulso dejó de circular en impreso, y por supuesto esa fue la fortaleza que quedó. Y aunque fueron muy grandes los cambios en ese tremendo edificio que solo era para que funcionara un impreso, hoy en día es un condominio y nosotros estamos en un solo piso ahora, en un espacio, pero tenemos la plataforma más fuerte de la región. Ahora lidero un equipo importante de periodistas muy jóvenes y otros no tanto. Yo tengo uno de los periodistas en ejercicio más viejos, porque sí está viejo, tiene 79 años, está activo, es reportero de calle, Pacífico Sánchez, y a quien amo, un veterano. Bueno, imagínate, todo el mundo trabajó con Pacífico, porque Pacífico tiene toda la vida en el Impulso, tiene más de, antes estuvo con otra gente, pero Pacífico está ejerciendo desde los 17 años, cuando el periodismo era una vocación real, como siempre debería ser. Bueno, ahí nosotros seguimos hacia adelante, mirando hacia adelante. Ahora yo estoy muy orgullosa de liderar un equipo increíble, transformador, que se ha adaptado, ha sido resiliente y ha sabido convivir con la crisis extraordinaria que atravesamos los medios tradicionales. Bueno, ahí están otros espacios en los que me he desarrollado, y yo sí creo que una de las razones por las que las mujeres nos destacamos es porque no nos quedamos quietas y siempre queremos más, y nos seguimos esforzando porque somos multifacéticas por naturaleza y seguimos estudiando, y eso ha hecho que sigamos vigentes, y creo que eso es importante decirlo. Yo con estas cosas me he desarrollado un poco en la tecnología, soy experto de productos Google, soy la única en Venezuela, y es un tema del que me enorgullezco también. Soy directora de una revista que es la revista Valor, y ahora impreso. Yo volví al impreso hace un año, hemos sacado 4 números de la revista en un momento increíble y estoy súper orgullosa. Es una revista extraordinaria que no traje, pero que la hago, es un esfuerzo que estoy liderando con la Cámara de Industriales del Estado Lara, y estamos súper orgullosos, y los impresos vuelven a tener alguna vida. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Gabriela, Carmen, Gisela y Josefina. Gracias. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero ellas van a estar aquí con nosotros un rato más, o a ese espacio de networking donde vamos a hablar, porque tenemos ya a Damián Osta. Le damos las gracias, si pueden ya